Muy especial compartirlo con todos ustedes, sobre todo. Gracias por estar aquí hoy, este día que bueno, los chicos vinieron y ellos tuvieron este anhelo, este deseo de compartir también con la iglesia aquí en Marco y realmente nosotros felices de tener este privilegio de presentar al Señor, a Magnolia, nuestra nieta, y bueno, los vamos a extrañar. Ya empezaba. Ya va a empezar. Wow, qué hermoso, hermoso. Y damos gracias al Señor por este día y por sus vidas, por cada uno de ustedes. Nos alegramos tanto de verlos y de seguir creciendo y caminando juntos, ¿sí? Que de esto se trata nuestra vida en Cristo, en el Señor, conocerle más y darle a conocer, ¿sí? Como cantábamos hace un ratito, y realmente Él es el sentido, ¿sí? Si nos reunimos cada domingo, cada semana, aquí y en tantos otros lugares del mundo, ¿sí? A veces nos quedamos ahí con una visión un poquito más pequeña o más local, pero ustedes, sus hermanos que ustedes conocen en Honduras, en Cuba, en Colombia, están reunidos quizás en este momento no, quizás más tarde o ayer, porque más allá del horario o del día, lo que realmente importa es ese espíritu que nos une y que realmente es el de congregarnos, que es mucho más que asistir a una reunión, ¿sí? La otra vez hablábamos de esto, es ser parte, es decir, yo necesito a mis hermanos, somos parte de este cuerpo de Cristo y de esto se trata. Vamos a continuar un poquito. Con lo que venimos construyendo cada domingo. Y venimos hablando de, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda un poquito? Cielo nuevo, Cielo nuevo, tierra nueva, muy bien, del libro de Apocalipsis, que si bien no vamos a hacer un estudio ahí muy profundo y totalmente allí punto por punto, pero sí vamos tomando y vamos viendo distintos aspectos de Cristo, sobre todo porque estamos diciendo que Apocalipsis no es un libro para confundirnos, no es un libro que fue escrito ahí como muy misterioso y para infundir miedo, sino todo lo contrario. Apocalipsis mismo, la palabra significa revelación, ¿sí? Veíamos que hay otras versiones de la Biblia en el cual en vez de decir Apocalipsis, dice revelación como título. Entonces, ese es el propósito. Cuando Juan tiene esta visión allí en la isla de Patmos, en realidad este libro fue escrito a iglesias para darles consuelo, para darles ánimo, para darles esperanza. Y si bien es cierto que también hay eventos que sucederán en el futuro, algunos ya sucedieron, otros sucederán, pero básicamente no podemos pensar que el enfoque sea así como de catástrofe, ¿no? Como de las películas de Hollywood, sino poder y pedirle al Señor, sobre todas las cosas, orar y decir, Señor, revélate más a mi vida, a nuestras vidas, como este poderoso Cristo. Como recordemos la imagen, ¿no? La visión que tiene allí el apóstol Juan, que la cuenta en el capítulo 1, que ve allí, gracias, este varón con vestiduras blancas, con sus cabellos como blanca lana, sus ojos como de fuego, y ahí cuando lo ve cae como muerto a sus pies, pero luego allí el Señor le dice, no tengas miedo, y comienza a revelarle aún más cosas. Entonces en Apocalipsis vemos que esta revelación tiene su origen en el cielo, ¿sí? No en la tierra, no es desde la tierra hacia el cielo, sino es al revés, es desde el cielo hacia la tierra, hacia los hombres, la humanidad. Y entonces estas revelaciones no son para entretenernos, ¿no? Para decir, bueno, a ver, vamos a ver, y vamos a empezar ahí a hacer como, a ver qué será, a
hacer como especulaciones, como, bueno, capaz que quiere decir esto, capaz que quiere decir lo otro, sino que en realidad es para interpretar la historia terrenal, pero vista desde lo celestial, vista desde arriba, ¿sí? Como el Señor. Y entonces no es adivinar el futuro, y vemos que esta verdadera revelación, ¿sí? Y esto es algo que quiero ahí enfatizar, la verdadera revelación de Cristo, no la humana, la especulativa, sino la verdadera, provoca arrepentimiento, quebrantamiento, pero también esperanza. Porque vemos, como decíamos recién, el apóstol Juan cae como muerto, ahí rendido a los pies de Cristo, de esta visión que tiene, pero allí el Señor le dice, no tengas temor, no tengas miedo. Y allí entonces Juan luego continúa escribiendo. Entonces no es para confusión, y es para conocer más a Cristo. Y el otro día, en los domingos pasados, también estuvo esta pregunta, y hoy quiero volver a hacerla, volver a traerla. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es? Bueno, podemos decir, y Señor, es todo. A veces tenemos estas respuestas, ¿no? Que son ahí como rápidas, y como que sabemos que seguro que van a quedar bien. Son ahí como comodín, por así decirlo. Y no está mal, obviamente, claramente que el Señor es todo, pero me gustaría que veamos muy por arribita, como para introducirnos al tema, 7 cosas que en el Evangelio de Juan, se cree que es el mismo autor, si bien algunos por ahí dicen que fue otro Juan, pero mayormente toda la historia y demás considera que el mismo autor de Apocalipsis es el mismo autor del Evangelio de Juan. Entonces, teniendo también esto en consideración, voy a pedir la ayuda a 7 hermanos para que me busquen unos versículos, así lo hacemos muy dinámico, en Juan 6:35. ¿Quién puede buscar 6:35 de Juan? Marcelo, muy bien. ¿Quién puede buscar 8:12 de Juan? Biblia, perfecto. Seguimos siempre en Juan, ¿eh? ¿Quién puede buscar capítulo 10, 7 y 9? Otra persona. Germán. Ya, sí, Vivian, No, de ella. Vale, ya, continúa entonces con el otro. Excelente, muy bien. Entonces, Germán, el que sigue, 10, 11 y 14. Juan 10, Sí, 11 11, 14. 14. Acuérdense, por favor. ¿Quién puede buscar 11:25? Jackie, muy bien. 14:6 de Juan. El hermano Marcos, perfecto. Y 15:1 y 5. Amén. Amanda, muy bien. Perfecto. Acuérdense cada uno, por favor. Muy bien. Y prestemos atención a lo que lea nuestro hermano o hermana, porque ahí estamos viendo una definición que Jesús mismo dice acerca de él. ¿Sí? Recordemos, los yo soy. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir diciendo, a ver, ¿qué dicen cada uno? 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Gracias. Entonces, yo soy el Pan de vida. pan de vida. Muy bien. ¿Quién sigue entonces con 8:12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias. Yo soy La luz del mundo. la luz del mundo. Vaya recordándolo. Muy bien. Capítulo 10, 7 y 9. ¿Vives? Sí. Ahí voy. 10, 7 y 9. 10, 7 y 9, sí. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y él por mí entraré, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gracias. Muy bien. Entonces, yo soy la Puerta. de las ovejas. Muy bien. 10, 11, 14. Yo soy el buen pastor,
Él da su vida, yo soy el buen pastor da su vida al sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo, abandonando las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Gracias. Yo soy el buen pastor. Muy bien. Ya tenemos pan de vida, luz del mundo, puerta, buen pastor. 11:25, ¿quién tenía? Jackie. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Yo soy la Resurrección y la vida. resurrección y la vida, que estuvimos hablando el domingo pasado, ¿sí? Si se acuerdan, estuvimos viendo la resurrección de Lázaro y vimos aquí la resurrección y la vida. Muy bien, 14:6. Amén. Marco. Dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Yo soy El camino, la verdad y la vida. Perfecto. Y 15:1 y 5. Amén. Amén. Es así. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias. Yo soy la vid verdadera. Fíjese entonces, si quisiéramos profundizar en cada uno de estos yo soy, estaríamos muchísimo, porque hay tanto. Pero yo le invito, que luego en su casa tome nota, vuelva a leer esto, porque el Señor mismo está diciéndonos quién es. Y ahí está la importancia. No es que, me lo dijo fulanito, me lo dijo, bueno, a ver qué le pareció Pedro, si bien obviamente Pedro también tuvo una revelación, el apóstol Pedro, y también le encontramos, ¿no? Cuando justamente Jesús decía, ¿y ustedes quién dice que son? ¿No? Él le hace esa pregunta a sus discípulos, y ellos le dicen, bueno, algunos dicen que eres el profeta, Elías, y otros dicen que eres. Pero ustedes, y Pedro ahí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero situémonos, hermano, en ese contexto, ¿no? Porque claro, hoy en día ya nosotros pasaron muchos años, ya Jesús murió, resucitó. En ese momento ellos veían a Jesús, al hijo del carpintero, al hijo de María, a alguien que hacía milagros. Pero estaban ahí un poquito con esa duda. ¿Quién será? ¿Será que tenemos que esperar a otro? ¿O será Él, el Mesías, el que viene para salvarnos? Y recordemos aún que ellos estaban esperando mayormente a un salvador político, alguien que los liberara del imperio romano. Pero sabemos que el propósito eterno del Señor era mucho más profundo. Era liberarnos a todos, a la humanidad, del dominio del pecado, del dominio de la muerte, del dominio de Satanás. Era mucho más amplio. Quizá la mirada de ellos aún era ahí, ¿no? Un poquito como pequeñita. Y el Señor quería revelarse aún a ellos más. ¿Será que a veces nuestra mirada aún todavía es un poco pequeñita? Cuando le miramos a Él, quizá todavía le vemos, quizá como, bueno, sí, Jesús, qué bueno, qué lindo, murió en la cruz, me ama, pero Él quiere revelarse a nuestras vidas como este gran yo soy, mucho más profundo. Pero tenemos que anhelar esta revelación. Y Él, en este tiempo y en cada momento, continuará revelándose. Quería hoy que nos enfoquemos en dos aspectos. En realidad, el uno está relacionado, lo podemos como dividir un poquito en dos, es el que está relacionado a la puerta
de las ovejas, el que lo leíamos en Juan 10, 7 y 9. Pero antes de eso, vamos a leer en Apocalipsis 1:18, vamos a ir leyendo varios versículos. Sí, por ahí en algún momento también le voy a pedir que me ayude a leer. Apocalipsis 1:18. O desde el 17, sí. Sí, 17 y 18. Dice Juan, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Gracias. Muy bien, vamos a dejar aquí este versículo y vamos a ir ampliándolo un poquito, pero primero quería que habláramos acerca de las llaves. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez se olvidó las llaves usted? Sí. ¿Sí? Qué problema, ¿no? Qué sufrimiento. A ver, yo las tengo media así siempre cerquita, aparte ahora le gusta Magnolia el llavero este, entonces lo tengo ahí también para entretenerla. ¿Y qué le parece? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa la llave de algo? ¿Sí? ¿O cierra también? Muy bien. ¿Y recuerda cuando por primera vez, quizás allá lejos y hace tiempo, en su casa le dieron la llave? Sí, lo recuerdo. ¡Wow! ¿Sí, no? Yo me acuerdo, no tanto cuando me la dieron a mí, porque hace mucho, pero cuando le dimos a Vicky o a Franco, porque es como, wow, le estamos confiando, ¿no? En un sentido le estamos diciendo, yo confío en que ya podés tener la llave, porque eso implica muchas cosas, más allá de que le esperamos siempre que no las pierda, implica de que ya le estamos diciendo, bueno, ¿no? Podés vos venir, podés manejarte solo. Sos responsable, Tiene que ver con responsabilidad, exactamente. Y también, no sé si recordará, cuando en algún momento usted quizás fue a, bueno, se pudo comprarse una casa, una propiedad fantástico, o pudo comprarse un vehículo, o pudo comprarse, o alquilar, mejor dicho, un piso, y le dieron las llaves. ¿Verdad? ¡Wow! Que es también momento de decir lo que simboliza, a eso voy. Porque la llave en sí, esto es un pedazo de metal. No tiene más que eso y le puede ir acá al negocio de al lado y hacer una copia. Entonces las llaves en sí son un instrumento para accionar cerraduras, pero simbolizan autoridad, ¿sí? También a veces, no sé si en los países de cada uno de ustedes, pero en Argentina sí, cuando venía alguien a una ciudad y se le quería como homenajear, se le entregaban las llaves de la ciudad. ¿Sí? También simbólico, porque yo no sé si la ciudad tenía una puerta por ahí, pero se le daba, ¿no? Ahí una llave, como diciendo, wow, es un personaje ilustre, es muy importante. Muy bien. Entonces, las llaves nos hablan de, podría ser de propiedad, pero también nos hablan de esta responsabilidad y de autoridad. Y aquí vimos, recién leíamos en el versículo 18 de Apocalipsis 1, el Señor dice, tengo las llaves. Él nos dice, tengo las llaves de... tengo poder sobre la muerte y tengo las llaves del lugar de los muertos. ¿Y sabe qué? Meditando un poquito en este versículo, ¿no? Cuando Él dice que tiene las llaves, no es que simplemente alguien, el Dios Padre, le dijo, bueno, toma, acá tenés las llaves. No, Él las obtuvo con su propia vida y con su propia muerte. ¿Sí? Él se encarnó, Él vivió entre la humanidad, entre los hombres, y luego fue a la cruz y murió, resucitó. Él fue allí. No tenemos quizá una gran claridad de lo que sucedió en ese tiempo, ¿no? En esos 3 días cuando Él estuvo muerto, pero sí sabemos que Él obtuvo, Él le quitó al enemigo lo que no era de Él. Él recupera, por así decir, las llaves
entonces hoy nosotros ya no vivimos con el miedo a la muerte, con el temor a ese dominio, porque sabemos que nuestro enemigo está vencido. Sabemos que Cristo lo venció en esa cruz y nosotros tenemos victoria por medio de su victoria. Amén. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3, lo tenemos ahí cerquita. Téngalo por ahí abierto si quiere, porque vamos a leer varios versículos. 3, 7 y 8. Y aquí el Señor le habla, o le dice a Juan que escriba una carta, esto luego vamos a ir desarrollándolo un poquito más adelante también, las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Que estaban allí en Asia Menor. Y entonces en este caso dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar. Cuando él cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Es bellísimo. Léalo luego en su casa, todo el mensaje a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, cada iglesia allí le dice, yo sé tus obras, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces. En algunas quizá les corrige en algún aspecto, en otras les dice, bueno, yo sé que tú esto lo has hecho bien. Así como el Señor cuando nos ve a nosotros también, cuando nos ve como iglesia, cuando nos ve en lo personal. Y también hay cosas seguramente que el Señor nos dice, bueno, esto lo tenemos que ajustar, esto hay que corregirlo, esto lo has hecho muy bien. Mire lo que dice aquí, qué mensaje de consuelo, como decíamos al comienzo, el que le dice a esta iglesia, sé que aunque no tienes mucho poder, quizás esta era una iglesia humanamente pequeña, y parecía que no tenía mucho poder. Pero has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Luego continúa hablando acerca de algo puntual en esa iglesia que tenía que ver con grupos que había allí, que estaban como enseñando otras doctrinas, y allí el Señor les habla. Pero en lo personal, quiero que pensemos en esta autoridad real que tiene el Señor al decir, yo tengo las llaves. Lo que yo abro nadie lo puede cerrar, lo que yo cierro nadie lo puede abrir. Él tiene una autoridad real porque es rey, porque Él gobierna. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás hablábamos del trono? Veíamos en Isaías capítulo 6 esa visión que tuvo el profeta. Y hablábamos del trono y pensábamos, ¿no?, acerca de lo que, si pudiéramos ir a algún castillo, algún rey de los que están aquí, y yo decía, si nos dejarán que nos sentemos, ¿no? Y obviamente que no, porque el trono es el lugar también que simboliza el gobierno del rey. No podemos ir y sentarnos. Y tampoco podríamos decirle a ese rey, correte un poquito, que yo me quiero sentar ahí con vos. ¿Verdad que no? ¿Será que a veces le decimos al Señor, correte un poquito? Que yo me quiero sentar ahí. Que el Señor nos revele, porque en ese trono solamente uno puede estar sentado. Solamente hay lugar para un rey. No hay dos reyes. No pueden gobernar dos reyes. O es Él, o seremos nosotros. Pero sabemos por propia experiencia que si queremos gobernar nosotros, los resultados no son buenos. En un momento o en otro, viviremos consecuencias
de haber tomado esa decisión, de decir, Señor, vos estás muy ocupado ahora, deja que yo me encargo. Él es el Rey, Él es el Rey. Y esta autoridad, perdón, debe ser reconocida, y no tan solo reconocida, sino como decíamos recién, obedecida. ¿De qué sirve que yo diga, ah, sí, Señor, vos sos el Rey, vos sos el Rey? Pero luego, en la práctica, yo soy el Rey o la Reina. Entonces esta autoridad no solo ha de ser reconocida, sino también obedecida. Hoy en día a veces encontramos un evangelio distorsionado, donde se lo pone a Dios como al servicio nuestro. ¿Sí? Pedirle a Dios, que Él te va a dar todo lo que vos querés. Un evangelio de oferta, ¿sí? Devaluado, distorsionado, donde se dice que lo único que importa es que se cumplan nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros planes personales y nada más. Y es cierto que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia, para que disfrutemos, obviamente, pero a veces hay una línea como delgada o sutil o no tan sutil, donde en realidad nos agarramos de eso para decir, bueno, Señor, acordate de esto, acordate de lo otro. Y casi que le reclamamos a Dios. Y hasta a veces el ser humano toma esa posición. De decir, hey, Señor, acá vos dijiste esto, así que por favor, como si fuera un cheque en blanco, gracias. En el cual, no. Mirá, Señor, mirá lo que estoy haciendo. Cuando en realidad solo somos súbditos, solo somos siervos, que por su gracia y su misericordia, el Señor nos ha dado tantísimas cosas, pero que en realidad las cosas, como siempre decimos, temporales, materiales, hoy están, mañana no están. Hoy tenemos las llaves, mañana no las tenemos más. ¿Cómo podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en lo material? Si viene un incendio, viene una inundación y en minutos arrasa con todo. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Nuestros ojos, nuestra mirada en lo eterno, en lo que no es pasajero, en lo que no es temporal, en lo que es para siempre. Vamos a ver algunos versículos rapidito como ejemplos de cómo la iglesia del primer siglo entendía qué quería decir que Él es el Señor. Hablábamos hace un tiempo que hoy en día nosotros decimos la palabra Señor para todo, como una cortesía, ¿sí? Señor Marcelo, Señor Gilson, Señor Iván, Señor Germán, lo utilizamos como un saludo. Pero en ese tiempo, decir Señor era otra cosa. Era algo totalmente distinto. Era reconocer que esa persona era Dios. Al decir Señor. Por eso ahí estaba ese problema con los cristianos, que los mataban, ¿no? Porque ellos no querían decir César es el Señor. Ellos decían Cristo es el Señor. Ellos sabían bien y entendían que Dios es soberano. Vamos a leer Hechos 4:24. Si alguien lo tiene por ahí. En realidad es una oración muy larga, luego puede leerla, pero vamos a leer solamente el versículo 24 de Hechos 4, si alguien lo tiene. Sí. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gracias.
soberano. Esta palabra en la cual reconocemos que Dios puede hacer lo que Él quiere. Y no somos nosotros los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros podemos orar, obviamente, por algo, pero siempre va a estar sujeto a su soberanía, a su voluntad. El mismo Señor dijo, Señor, pasa de mí esta copa, cuando oraba allí en Getsemaní. Frente ya, ¿no? Los últimos momentos, ya antes de su crucifixión. Y le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos dicen que Jesús ya había muerto allí en Getsemaní. Como que eso fue el adelanto, el anticipo. Él murió a su voluntad misma, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo. Él ya había muerto ahí, diciendo, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Es tremendo, hermanos. Los apóstoles, los discípulos, estaban allí enfrentando un momento que los habían encerrado, no querían que predicaran más. Y ellos, en vez de orar y decir, ay, Señor, ayúdanos, por favor, que no nos metan en la cárcel más, Señor, que no nos den latigazos. Ellos oraron, Señor, tú eres soberano. Y danos, por favor, el denuedo para seguir predicando. En vez de decir, Señor, ayúdanos a encontrar un escondite para que no nos encuentren mal y no tengamos más problemas. Toda esta oración, creo que son como unas 13 veces, puede buscarlo luego hasta el versículo 31 de Hechos 4, que se repite la palabra tú. ¿Qué palabra se repite en nuestras oraciones mayormente? ¿Tú o yo? Porque ahí también vemos, y eso es una muestra acerca de qué oramos. Señor, que tu reino sea extendido. Señor, que tu reino sea conocido, sea manifestado por la iglesia, por nosotros. Que tú te hagas cada vez más visible, que te expresemos a ti con mayor claridad. O decimos, ay Señor, dame, necesito esto, lo otro. Que no decimos que no pidamos por lo que necesitamos, pero aún el Señor sabe, antes que salga la palabra de nuestra boca. Pero podemos, porque Él es nuestro papá, podemos decirle, Señor, necesito esto, a mí me gustaría tal cosa, pero siempre, más que lo que decimos, el tema está en nuestro corazón, ¿sí? No tanto las palabras, porque las palabras obviamente reflejan nuestro corazón, pero el tema está en eso, que miremos nuestro corazón. ¿Qué oramos? Fíjense lo que les pedían allí los discípulos. Apocalipsis 1, lo leo yo que lo tengo acá cerquita, 5. Dice, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, en primero resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Hermanos, Él nos ama. No es un rey déspota, tirano, que está esperando ahí para, te equivocaste, ¡bum! Él nos ama. Él es rey, pero también es padre. No olvidemos esto. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos confiar en Él, pero sí su autoridad no tiene que ser cuestionada. No podemos estar ahí diciendo, bueno, Señor, como si fuera opcional. Bueno, vos fíjate, ¿te parece? ¿No te parece? No, su voluntad es para ser reconocida, dijimos, y obedecida. Esto es la autoridad que Él tiene. Pero además de tener las llaves, leíamos en Juan capítulo 10 que Él es la puerta. Y quisiera que veamos también esta relación, ¿no?, entre llaves y puertas. Podemos tener la llave, pero si no tenemos una puerta,
para abrir, hay una relación entre llaves. En Argentina en algún momento había un juego, un programa de juegos, en el cual había un baúl que usted tenía muchas llaves. Había miles y había un gran premio. Podía ser un coche, podía ser una casa. Y uno iba ahí y agarraba, ¿no? Y probaba. A ver, y se abría, obviamente se ganaba ese premio. Qué interesante, ¿no? Pero ¿sabe qué? A veces nosotros en la vida andamos así, probando llaves. A ver si abre. Pero nosotros no andamos por suerte, por azar, por, bueno, pruebo. Y si se da, se da, y si no se da, bueno. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y Él tiene las llaves. Y Él es la puerta. Entonces, lo que nosotros tenemos que orar, buscar, pedirle al Señor, es que nos sea revelado a nuestro espíritu, no a nuestro conocimiento intelectual, sino al espíritu. Señor, puso la puerta. Y ¿sabe que hay algo muy hermoso? Leía acerca del tiempo de los pastores de aquella época, en los cuales por ahí los encontraba el pastor con sus ovejas en el campo, ¿no? Entonces no tenían un redil constituido. Y ellos lo que hacían era agarrar piedras grandes, hacían un círculo grande, ahí metían las ovejas y claro, no había una puerta. Entonces el pastor mismo se colocaba allí, dormía allí y él era la puerta. Y así obviamente evitaba que viniera algún animal para comerse las ovejas. Cristo es la puerta. Él mismo. Él mismo. Y la puerta simboliza acceso. Si bien obviamente también podemos decir, bueno, pero si está cerrada no. Pero ¿sabe qué? Él es una puerta abierta. Hoy día, por la gracia, esa puerta está abierta. Tenemos acceso libre por medio de Cristo. No por nuestros propios esfuerzos humanos, sino que es por la fe y por la gracia que Él nos ha comprado y que tenemos ese acceso libre. Y también Apocalipsis, capítulo 3, 8, ya vamos terminando, pero quisiera dejar estos versículos para meditar. Lo leíamos hace un ratito. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Tiene que ver con permanecer, hermanos. Si ya hemos entrado, si ya hemos nacido de nuevo, si el Señor vive en nosotros, permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Como leíamos en Juan capítulo 15, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Permanezcamos en Él. Él es el único camino, el único mediador, el único salvador. Y para ir ya finalizando, una pregunta, no me la responda a mí. ¿Cómo Él nos ve a nosotros? Y quisiera que veamos en Apocalipsis 2, versículo 9, le escribe a la iglesia de Esmirna y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Preste atención, por favor. El Señor les dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cómo lo veía?
Cristo? ¿Cómo veía a su iglesia? La veía rica, aunque aparentemente era pobre. Y en capítulo 3, ahí cerquita, vamos a ver a la iglesia de la Odisea. Y el versículo 15 le dice: sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices, preste atención aquí, que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es exactamente al revés que la otra iglesia. La otra iglesia se veía a sí misma y decía que era pobre. Y el Señor le decía, eres rica. Esta iglesia se veía a sí misma rica, materialmente, que tenía de todo, que no le faltaba nada. Y el Señor le dice, eres pobre, ciego, desventurado. Pero fíjese, no se queda ahí. Y eso es lo maravilloso y lo hermoso. No se queda ahí. Continúa diciendo, te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. No es que el Señor le dice, bueno, sos un desastre y listo, chao. Y ahí lo dejo. Arreglate como puedas. No. Él le dice, te aconsejo, compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Compra también medicina, colirio, para tus ojos, para que realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo. A los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. ¿Sí? Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¡Cuánta gracia del Señor, hermanos! ¡Cuánta gracia que está disponible! Como decíamos, la puerta. Tenemos acceso libre. Pero fíjese que el Señor acá, a esta iglesia, le dice, si alguien abre la puerta, le está hablando a una iglesia. Porque este versículo muchas veces lo utilizamos para las personas que no conocen al Señor. ¿Pero quién está hablando? A la Odisea, a una iglesia. Entonces le dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, el Señor no nos obliga. Está en nosotros la decisión. Él llama a todos, ¿sí? A todos. Pero la decisión es personal. Está en nosotros. Esa gracia de Dios hoy nos llama. Esa misericordia de Dios hoy está ahí golpeando la puerta. Fíjese que no, él no dice, voy a abrir la puerta así, pum, yo paso a lo argentino. Él golpea la puerta. ¿Qué vamos a responder nosotros ante ese llamado? Que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos identificar con la ayuda del Señor. Vamos a estar orando. Que podamos decirle, Espíritu Santo, háblame, quiero escuchar tu voz. Señor, nada hay que te pueda ocultar, nada hay que pase desapercibido delante de ti.